Bienvenido al mundo de la imaginación. Soy Sia Suolio Yang y te invito a viajar juntos a través de las historias presentadas por Fabicuentos. Hagamos de cada narración una gran aventura. Prepárate para escuchar, proveniente de México, La Última Provisión, de mi autoría. Empecemos. La crianza de Simón fue un lento y metódico envenenamiento. Elvira, su madre, le dio todo. Cada deseo fue una orden, cada capricho un mandato divino. A los 35 años, Simón era un parásito de piel pálida que nunca necesitó ganarse la vida. Habitaba la casa de su infancia, aguardando a que su envejecida madre siguiera sirviéndole la existencia en una bandeja de plata. Pero una sucesión de facturas impagadas y una pensión miserable cerraron el grifo de aquella comodidad ficticia. La despensa, antaño altar de sus provisiones, exhibía solo telarañas y el polvo del olvido. «Hijo, no hay nada», susurró Elvira una noche. La voz quebrada por el hambre y una vergüenza milenaria. Sus manos, 2 garras de pájaro muerto, se retorcían sobre el delantal raído. La rabia de Simón se condensó en un silencio espeso. Días enteros pasó yendo a dormir con el rugido de un animal en las entrañas, maldiciendo en la penumbra a la mujer que ya no podía alimentarlo. Una madrugada, el hambre despertó antes que él. Era un taladro en las vísceras, un huésped urgente y cruel. Bajó a la cocina, esperando el milagro rutinario que nunca llegó. Solo encontró el silencio y el olor agrio de la derrota. Fue entonces cuando su mirada se posó en Elvira, que dormitaba en un sillón de la salita. La luna, fría y cómplice, se filtraba por la ventana y acariciaba sus piernas esqueléticas bajo el vestido de algodón. Y en ese instante, Simón tuvo la idea más lúcida y espantosa de su vida. Dejó de ver a una madre. Vio una despensa de carne que se estaba echando a perder. No hubo preámbulos ni sedantes que suavizaran el acto, solo la fuerza brutal del resentimiento. La ató con un cordel al mismo sillón donde ella lo había mecido de niño. La cinta adhesiva plateada selló sus súplicas, convirtiéndolas en un leve quejido nasal. No hubo lucha física, solo una incredulidad lastimosa en los ojos de la anciana, que se transmutó en un horror absoluto cuando Simón afiló el cuchillo de trinchar más largo de la casa. El primer tajo cayó sobre la carne flácida de su muslo. La piel, como un pergamino viejo, se retrajo mostrando el mapa de músculos y grasa amarillenta bajo la luz.
La sangre brotó, oscura y espesa, empapando el terciopelo gastado del sillón, con un olor metálico a cobre. Simón trabajó con la concentración espeluznante de un carnicero en su taller. El aire se llenó de sonidos. El crujido sordo de los tendones al ser seccionados. El gorgoteo de la garganta de Elvira que se desangraba consciente. Fileteó los músculos de piernas y brazos con un cuidado obsceno. La sangre pintó grotescos murales en los azulejos blancos. Una parte de la carne, la más tierna, la selló en la sartén. El chisporroteo y el aroma que inundaron la casa eran los de un banquete cualquiera, una burla macabra de la normalidad. Pero el hambre era una urgencia primaria. Las partes más cercanas al hueso las devoró allí mismo, crudas, masticando con avidez mientras sentía cómo las fibras se resistían entre sus dientes. La sangre, tibia y densa, le corría por la barbilla y le pintaba rayas rojas en el cuello de la camisa impecable. Luego llegó la limpieza, un ritual frío y pragmático. Partió lo que quedaba del cuerpo con dificultad y lo encerró en bolsas de basura negras. Inventó un viaje repentino de su madre para visitar a una hermana enferma. Incendió el coche con algunos restos en un camino solitario, simulando un accidente. La policía lo creyó. Él era el hijo desconsolado, tan convincente en su papel que casi llegó a sentir el dolor de una pena que no existía. El resto de Elvira lo enterró de noche en el pequeño jardín trasero, bajo unas matas de rosales que a ella tanto le gustaban. Días después, la visita del abogado con el testamento fue un veredicto más aterrador que cualquier condena legal. La casa estaba hipotecada hasta el techo. Elvira no le dejaba nada, nada. Para Simón, aquello no fue una desgracia. Fue una traición última, imperdonable. Su alma se quebró como un hueso seco. No fue tristeza, sino la rabia ciega del niño a quien le arrebatan su juguete. Si ella no le dejaba nada, tampoco merecía el descanso eterno. La noche era negra como el alquitrán. Cavó en el jardín con las manos desnudas, hasta que sus uñas rasparon el plástico de las bolsas. Arrastró el fardo hasta el suelo de la cocina. Al abrirlo, el hedor a tierra húmeda y descomposición avanzada le golpeó el rostro, pero ya nada le importaba. Tomó la pelvis, ese hueso que una vez lo cobijó en su vientre, y la estrelló con furia contra la pared. Salió a la calle vacía, poseído por un delirio profano. Empezó a lanzar los huesos como un sembrador de caos. Las costillas volaron por los aires como pájaros torpes. La columna vertebral, aún unida por ligamentos secos,
La azotó contra el asfalto hasta que se desintegró en una lluvia pétrea de vértebras. Al agarrar un fragmento de tibia, un filo dentado creado por la ruptura irregular del hueso, se le clavó profundamente en la palma de la mano derecha. Un dolor agudo y punzante le recorrió el brazo. Instintivamente se llevó la mano a la boca para succionar la sangre que brotaba a borbotones, y entonces el sabor lo electrocutó. Era idéntico. Su propia sangre sabía exactamente igual que la de Elvira. En ese instante de terrible iluminación, la última barrera de su cordura se derrumbó. No era una metáfora. Si su sangre y la de ella eran idénticas en el paladar, entonces la distinción entre sus cuerpos era una mentira. Él no se había comido a su madre, se había estado fundiendo con ella. Comenzó a morder, a arrancar, a devorar su propia carne, en un acto simultáneo de venganza y de unión definitiva. Cuando los primeros rayos del sol bañaron la calle, esta amaneció sembrada de huesos. Simón yacía en el centro, abrazando el cráneo de Elvira, mordisqueando aún los tendones de su propia muñeca deshecha, susurrando entre gemidos que, por fin, la cena estaba servida para siempre. Hasta la próxima. Y recuerda que el mundo está sujeto a la imaginación.